¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema complejo. Resulta que una decisión de un ayuntamiento en un pueblo de España ha abierto un debate enorme sobre la libertad religiosa. Vamos a ver cómo algo tan local de repente se conecta con discusiones a nivel mundial, con tensiones culturales y con la gran pregunta: ¿la libertad de culto es absoluta o tiene límites? Pues venga, vamos a ello. Mirad, esta es la hoja de ruta. Empezamos en Jumilla, que es donde saltó la chispa. Luego nos metamos con una idea clave, la reciprocidad. Veremos un caso práctico, el de Marruecos, para luego abrir el plano y ver el contexto global. Y al final volvemos a España para hablar de convivencia. Pues eso, todo empieza aquí en Jumilla. Lo que parecía una simple decisión administrativa, una cosa de gestión municipal sin más, acabó montando un lío a nivel nacional que la verdad toca temas muy de fondo. Aquí tenéis el meollo del asunto, las dos posturas enfrentadas. Por un lado, el ayuntamiento diciendo, oye, esto es una cuestión práctica, de para qué se usan nuestros polideportivos. Y por el otro, la conferencia episcopal que salta y dice que esto no es práctico, que es un ataque directo a la libertad religiosa. Un choque de trenes, vamos. La fuente que estamos analizando utiliza una expresión muy de aquí, muy gráfica. Dice que la Iglesia salió en banda. Vamos, que sobrereaccionó, que fue una respuesta un poco a lo loco, sin pararse a pensar en lo que de verdad estaba pasando a nivel local, que según el autor tiene mucha más miga. Y aquí está el argumento principal de la fuente, su tesis. Lo que viene a decir es que la Iglesia critica pero sin saber de lo que habla, que líderes como Monseñor Munilla, desde su posición, no tienen ni idea de lo difícil que es gestionar un pueblo donde la gente, la demografía, está cambiando a toda velocidad. Vale, y con esto llegamos al concepto que es el corazón de todo este argumento, la pieza clave que usa la fuente para explicar su punto de vista, la reciprocidad. A ver, ¿qué es esto de la reciprocidad en este jaleo? Pues es muy sencillo. Es la idea del toma y daca. Si aquí en España se da total libertad para que la gente practique su religión, sea cual sea, lo lógico sería pedir, exigir que los españoles tengan exactamente la misma libertad en los países de origen de esas personas. Así de simple. Y ojo, porque aquí la fuente mete el dedo en la llaga. Señala que la conferencia episcopal sí pide esa reciprocidad, pero lo hace con la boca pequeña, ¿sabes? Como de pasada, en un articulillo en un periódico. No lo defiende como algo fundamental, como una política de primer orden. Y esa diferencia es clave. Para que entendamos bien esto de la reciprocidad, la fuente nos pone un ejemplo muy claro. Marruecos. ¿Por qué Marruecos? Pues porque muchos de los inmigrantes que viven en España vienen de allí. Así que veamos qué pasa al otro lado del estrecho. Fijaos en esta frase del obispo de Rabat. Dice que la iglesia allí es samaritana. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿qué significa ser samaritano en la práctica? Vamos a desgranarlo. Ser samaritano allí básicamente es esto. Los cristianos pueden creer en lo suyo, sí, pero en privado. Pueden, digamos, evangelizar con el ejemplo, siendo buenas personas. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, tienen terminantemente prohibido por ley intentar convertir a un musulmán. Nada de proselitismo activo. Mirad qué interesante es esta tabla, porque aquí se ve el choque. Por un lado, la Constitución de Marruecos te dice que garantiza el libre ejercicio de las creencias. Suena genial. Pero luego vas al Código Penal y te encuentras con un montón de restricciones que en la vida real hacen que esa libertad sea muy limitada, sobre todo si no eres musulmán o si decides convertirte. Bueno, pues ahora vamos a alejarnos un poco. Dejamos Marruecos y abrimos el foco para ver el panorama mundial de la persecución religiosa. Los datos que presenta la fuente vienen de informes de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para que nos hagamos una idea de la escala, la fuente empieza señalando los países que considera de violencia extrema. Si os fijáis en la lista, se dibuja como un cinturón de persecución que cruza África de lado a lado, desde el Sahel hasta el Índico. Pero la cosa no queda ahí. El análisis también habla de focos de máxima violencia. O sea que además de esos países, en otras naciones del norte de África hay zonas concretas donde ser de una religión minoritaria es muy peligroso. La idea es que el problema es más extenso de lo que parece. Y a raíz de todo esto, el autor de la fuente se hace una pregunta bastante directa y provocadora. Se pregunta por qué, según su percepción, las comunidades musulmanas que viven en Europa no levantan la voz para protestar contra esta violencia yihadista que sufren los cristianos en otros lugares. Y aquí es donde se cierra el círculo. La fuente coge todas las piezas, el lío de Jumilla, la idea de reciprocidad, el contexto mundial, y lo usa para construir su argumento final. Un argumento sobre lo difícil que es la convivencia en la España de hoy. El razonamiento de la fuente es que esto de la integración cultural no es magia.
no pasa de un día para otro. Sostiene que cuando llega muchísima gente de golpe, de forma desordenada, surgen problemas de convivencia. Y para demostrarlo, mira a nuestro alrededor, a lo que pasa en Francia, en el Reino Unido o en Suecia. Y así llegamos a su recabo final, que es un mensaje directo para el obispo. Le viene a decir, mire monseñor, no llame tontos a los que están a pie de calle, a los políticos locales que se comen unos marrones que usted probablemente no se va a encontrar en la vida. Y todo esto nos deja con la gran pregunta en el aire. En una sociedad con gente de muchas culturas y religiones, ¿dónde pintamos la raya? ¿Hasta dónde llega la libertad religiosa? ¿Dónde empieza la exigencia de reciprocidad? ¿Y cómo hacemos para que todo esto no dinamite la convivencia? Ahí queda la reflexión. Gracias por habernos acompañado. Creado, editado por EJ Asu y apoyado en la creación por inteligencia artificial. ONER Ediciones, NR3.